Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45 por Canal Antigua. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy, en la primera entrevista, vamos a conversar con la politóloga Gloria Álvarez sobre lo que ha sucedido en la Asamblea General de las Naciones Unidas número 67. Por supuesto que vamos a comentar lo dicho por el presidente Otto Pérez Molina. Como ustedes sabrán, ayer comenzó el debate en la Asamblea, pero la Asamblea inició hace ya varios días y termina el 1 de octubre. Los discursos de los gobernantes o representantes de Estado que están en Nueva York reunidos, pienso que terminan el día de mañana, tengo yo entendido, o pasado mañana. Otto Pérez Molina se presentó hoy. Lo que yo no entiendo es por qué lo llaman debate, porque llegan los políticos, dan un discurso. Como vimos, casi vacía las Naciones Unidas cuando presentó su discurso nuestro presidente, que es eso sumamente lamentable. En plano, las reuniones bilaterales que tenían afuera fueron más importantes para estos. Pero bueno, ayer comenzó el debate en la Asamblea General de la ONU, como les decía, en su 67 periodo de sesiones, con la participación de más de 120 jefes de Estado y de gobierno de los 193 países integrantes de las Naciones Unidas. Los temas más comentados han sido la crisis en Siria, la situación en el Cercano Oriente y la economía mundial. Sin embargo, hay un caso muy interesante que hoy, gracias a las intervenciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, del presidente saliente de México, muy interesante cómo cambia Felipe Calderón en su última presentación en la ONU, y por supuesto la participación de nuestro presidente, aunque no haya tenido mucho público, salió a discusión y hoy es el tema más comentado en las cadenas internacionales, sobre todo en español. El tema de yo lo voy a decir como debe de ser, descriminalización de la producción, comercialización y el consumo de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos. Porque eso de los tratados internacionales, por favor, es el gobierno de Estados Unidos quien ha impulsado esta guerra perdida contra las drogas, que como bien dijeron los presidentes, principalmente se ha peleado en nuestros países. Así que, pues, démosle la bienvenida a Gloria Álvarez para que nos acompañe hoy comentando sobre lo que ha sucedido en las presentaciones de las Naciones Unidas. Gloria, muy buenas noches. Bienvenida a las 8:45. Buenas noches, Marta Yolanda. Muchas gracias por esta invitación. Estuardo, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que ha estado bastante interesante. De hecho, pues yo aquí tengo varios discursos, el del presidente Otto Pérez Molina, el del presidente Barack Obama, el de Mahmoud Ahmadinejad, porque pues también es bueno ver otras partes y el contraste. Obama definitivamente no tocó en ningún momento el tema de la descriminalización de estas sustancias. En cuanto al discurso de Otto Pérez Molina, yo creo que pocas veces los políticos guatemaltecos nos proporcionan de material literario que vale la pena leer. Yo creo que este es uno de ellos. Aparte, solo son pues 3 hojas y creo que estuvo muy bien estructurado. Primero, Otto Pérez Molina empezó, a diferencia de Barack Obama, que empezó pues dando la vida y milagros de Chris Stevens, el embajador que murió en Libia. El embajador que murió en Libia, él hizo todo este discurso de cómo ese es el tipo de Americans que hacen falta y que pues fue una fatalidad su muerte. Sin embargo, Obama se extiende hablando de este hombre y por ningún lado en su discurso vemos temas que son completamente trascendentales para el mundo, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la descriminalización de las drogas, cuestiones de inmigración, que también son bastante interesantes, y por supuesto la deuda interna que tiene Estados Unidos. A diferencia, nuestro presidente hizo un discurso bastante ordenado, bastante corto. Empezó hablando de Belice, con una promesa de que pues ese conflicto va a tener una resolución diplomática. Luego habló acerca del conflicto armado y dijo algo bastante interesante. Dijo: yo conozco tanto la guerra que por eso aprecio el diálogo. Y también habló, por supuesto, de sus promesas, el Pacto Hambre Cero, el Pacto de Paz, Seguridad y Justicia. Y cuando empezó a hablar de estos compromisos que su gobierno adquiere con nuestra nación, dijo: pero todo esto no va a ser posible si no tocamos el tema del narcotráfico. Y ahí fue donde Otto Pérez Molina dio cifras alarmantes, como que 40 de cada 100 homicidios están relacionados con el narcotráfico en nuestro país.
que nuestros comerciantes no pueden circular libremente, que la juventud está sufriendo las consecuencias de que los gobiernos no estén tratando este tema como se debe, como un tema de salud pública. Y citándolo, él dice, no es un tema de salud pública, es más bien, es un tema de salud pública, no es un tema de justicia penal. En el entendido, por supuesto, de que la descriminalización de las drogas podría lograr abrir un diálogo donde empecemos a clasificar qué tipo de drogas hay. Porque hasta este momento y en algunos círculos de Guatemala el tema de las drogas no se toca. Las drogas, son malas y definitivamente no se pueden despenalizar ni mucho menos pues legalizar. Eso lleva a que haya una completa hipocresía y una sombra donde el guatemalteco desconoce cuáles serían las ventajas de descriminalizar este tipo de estupefacientes y hacer también una diferenciación, como sucedía en los años 50. Con cada droga se hacían estudios que eran grabados, donde uno podía ver los efectos de la heroína, los efectos del ácido, los efectos de diferentes sustancias y poder llevar esa educación a las escuelas y entonces enseñarle a la juventud. Estas son las consecuencias, es decir, educar con datos, no tratar de prohibir a través de tabú. Los presidentes de Naciones Unidas generalmente no le están hablando al mundo principalmente, le están hablando a su nación y a su región. Y es normal, son muy pocos presidentes los que tienen un lleno total en Naciones Unidas, en el recinto de Naciones Unidas. Obama es uno, el de Irán era el otro que se esperaba en esa línea, y hasta hay siempre la tendencia que unos se retiran cuando entra un presidente de una nación contraria, ¿verdad? Sí. Eso es parte del juego diplomático también, del juego político. Pero ¿qué impacto tiene específicamente el discurso del presidente Pérez Molina, que va en línea también con el Colombia, que va en línea con el saliente de México, que va en línea con políticas como la de Uruguay, por ejemplo, de legalizar la marihuana, que es un tema que ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Y de regreso otra vez a un tema con el que inició su presidencia Otto Pérez Molina. ¿Qué impacto tiene para la región? No digamos Estados Unidos, pero para la región latinoamericana. Yo pienso que el impacto de cualquier mensaje no depende tanto de su interlocutor, sino de cómo quienes lo reciban realmente hagan un impacto con la información que están recibiendo. ¿Qué sucede en Guatemala? Pasa la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy pocos nos tomamos el tiempo de venir y estudiar el discurso que nuestros presidentes han dado.